Buenos días, iglesia, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hola, hola, bendiciones. Son las 11:11 del día 22 de febrero del año 2021. El Espíritu Santo me estaba dando una palabra en esta mañana y entonces la he traído y vamos a estudiar la palabra de Dios para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir el día de hoy, ayudarnos el día de hoy, y es referente de cómo permanecer firmes en el Señor. Si tú y yo no permanecemos firmes en nuestra fe, en el Señor, en esta doctrina, en este camino, pues lógicamente no vamos a ir al reino de Dios y vamos a quedarnos en esta destrucción. Así que vamos a ir directamente a la palabra de Dios, estudiando de que cómo tú y yo podemos estar firmes en el Señor. Mi trabajo es que tú recibas la palabra y la apliques, la sepas aplicar. Mi trabajo es perfeccionar a los santos y de paso yo me estoy perfeccionando en primera línea. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, la voy a buscar aquí con ustedes. Es un estudio, papel, lápiz, Biblia, cuaderno, lo que sea. Vamos a ir a Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Amada iglesia, ¿por qué esto es importante? Mira, primero que nada porque la vida cristiana, nuestra vida, esto no es un campo de juego. Esto no es jugar a la iglesita, esto no es un club social, esto es literalmente un campo de batalla, ¿ok? Tenemos que entender esto, ¿ok? Aquí la gente está muriendo, aquí la gente está saliendo herida, aquí la gente se está saliendo completamente de esta guerra y tú y yo tenemos que entender, porque esto es hasta el fin, esto no es que yo tenga más ventaja sobre ti o menos ventaja sobre ti, no, esto es llegar hasta el fin, ¿ok? Eso es nuestra meta, llegar hasta el fin siéndole fieles a Dios, ¿ok? Tenemos que entender, amada iglesia, de que para que tú y yo podamos mantener la posición a la cual hemos sido llamados, a la cual Dios nos ha dado, ¿ok? Sabemos muy bien que lo que dice Pablo en Filipenses 4:1, ok, vuelvo a repetirlo, la última parte: estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Podemos ver que la primera parte, al principio de esa, en realidad es una apertura, una oración deseando algo. Nos deja ver los motivos por los cuales tú y yo tenemos que estar firmes en Dios. Vamos a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. ¿Por qué tú y yo tenemos que estar firmes en el Señor? Después vamos a ver cómo vamos a estar firmes. ¿Cómo podremos hacer para mantenernos en esta guerra? ¿Ok? ¿Por qué tú y yo tenemos que estar firmes? ¿Ok? Miren, uno de los motivos primordiales y principales es que tú y yo no pertenecemos a esta tierra. Estamos un periodo de tiempo en esta guerra, ¿ok? Pero tú y yo no somos de este sistema. Dice más, nuestra ciudadanía. ¿Tú crees que tú naciste en los Estados Unidos y eres ciudadana americana? De acuerdo a los hombres, sí, pero tú no eres ciudadana americana. Tú eres ciudadana del reino de los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amada iglesia, tú y yo tenemos que entender cuál es tu naturaleza y cuál es mi naturaleza. A causa de todo esto, ¿ok? Tenemos que entender que tú y yo no podemos tener una vida igual al resto de la gente en este mundo. Simplemente no podemos. Y cuando Dios dice, hace esto o hace lo otro, apartate de este o apartate del otro, evita esto o evita lo otro, evita a este o evita a esta, no te creas más bueno que Dios. Si Dios dice evitar, tenés que evitar, ¿ok? Evangelizar al mundo no es intimar con ellos. No es acostarte en la misma cama con ellos.
No es compartir el mismo pan con ellos, no. Tienes que compartir, hacerle llamado al arrepentimiento, tienes que compartir el evangelio, y cuando ellos se conviertan, tienen que ir haciendo cambios en su vida. Tú no puedes ser íntimo amigo de un practicante de pecado. Es imposible que la luz y las tinieblas se mezclen. En esto tenemos que ser radicales, ¿ok? Tenemos que entender, ¿ok?, que todo aquel que no tenga la cruz de Cristo sellada en su DNA es enemigo de la cruz, ¿ok? Es enemigo de la cruz. Vamos a ver lo que dice Filipenses ahí mismo, los versículos anteriores. Vamos a leer el versículo 18 y el versículo 19. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucha gente que tiene el título de cristiano, pero no son cristianos. Amada iglesia, son gente infiltrada, son gente que está fingiendo, son enemigos de la cruz, y al ser enemigos de la cruz son enemigos nuestros, ¿ok? Y por ellos orar todo lo que vos querrás, ayunar todo lo que vos querrás, pero esto es una verdad que ni tú ni yo podemos tapar con un dedo, ¿ok? Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Acaso la iglesia no está llena? Voy a bajarle esta música. ¿Acaso la iglesia no está llena de gente que vive con un pie en el mundo, un pie en la iglesia? Que se preguntan, que se preocupan más por la gente, qué es lo que opinan de ellos, que se preocupan más de su apariencia física, que viven las 24 horas del día levantando pesas y haciendo ejercicio. ¿Acaso todo eso no es vanidad? A todo eso se le llama que la gloria de ellos es la vergüenza que ellos dan, como lo repito todos los días del mundo. Gente que vive con el mundo dentro de su corazón. Cuando tú vives con el mundo, celebrando las fiestas del mundo, tú eres enemigo de Dios. Esto es que esto no lo entienden, porque le ponen excusas a la carnalidad de ellos. Y el remanente, estoy hablando con los hijos de Dios, ¿ok? A mí no me interesa esta gente que son, la gloria de ellos es vergüenza, esta gente que son falsos hermanos. Dios se va a encargar, aquí mismo lo dice, ¿ok? La perdición es el fin de ellos, pero por amor de Dios no te contagies, no te ensucies, no te contamines de esa vergüenza, poniendo tus ojos, tu corazón, tus deseos, tus esperanzas en las cosas materiales, que sabes perfectamente que viene un ciclón y te deja sin un centavo, te deja sin casa, sin comida, viene un volcán, explota, arrasa todo y bueno, arrasa, punto. Lo terrenal no es para los hijos de Dios. Tú y yo no somos ciudadanos de esta tierra. Tienes que entender que cuando tú y yo estamos dentro de algo, es para algo y es para quitar esa maldad. Es para limpiar esa oscuridad. Es para destruir las obras, el trabajo de todo lo que han hecho esos ángeles caídos. Tú y yo somos la luz y la sal del mundo. Si tú no te pones a pensar y tomar tu verdadera identidad sin contaminarte, sin ensuciarte de las cosas del mundo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfrentas a una entidad demoníaca, tú tienes autoridad, tú tienes poder que te respalde. ¿Por qué? Porque no estás sucio, porque no estás contaminado, porque no sos enemigo de Dios, porque no sos enemigo de la cruz. Son cosas que tenemos que entender. Con las cosas de Dios es sí o no. Y punto, ¿ok? Por eso vuelvo a repetir, no te creas más bueno que Dios. No, que si Dios dice esto, no, es que tal y tal cosa. No pongas excusas ni pretextos a tu desobediencia. Esto es radical. Y para que tú puedas vivir en santidad tienes que ser radical. Porque sin esta santidad de la que hablo y de la que todos tenemos que vivir, tú y yo no vamos a ver a Dios. Vamos a estar perdiendo el tiempo. Es una locura. Mejor nos vamos a la vida loca. ¿Ah?
Esto es algo de lo cual tú y yo tenemos que estar bien entendido, amada iglesia, ¿ok? Tenemos que entenderlo. Mira, cuando tú y yo entendemos que no somos ciudadanos de esta tierra, que somos ciudadanos del cielo, que somos sal, que somos luz, que no somos oscuridad, que somos exactamente todo lo que dice la Biblia que somos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Filipenses 1:11? Vamos a Filipenses 1:11. Deberías de leerte Filipenses, todo el librito, que no es tan grande, ¿ok? Pero está lleno de poder, de autoridad y de unción. ¿Para qué? Para que tu vida esté donde tiene que estar, para que tú y yo podamos permanecer firmes en el Señor, ¿ok? Vamos a leer lo que dice Filipenses 1:11. Dice, el 10 leamos también. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Usted sabe lo que es ser irreprensible? Miren, voy a buscarlo en el diccionario para que usted entienda y yo entienda, ¿ok? El significado literal de lo que es ser irreprensible. Ok, aquí está, literal. Escucha, irreprensible es algo que no se puede reprender, que no se puede vituperar. Te pueden vituperar, pero que sea verdad ya es otra cosa, ¿verdad? Que te pueden criticar, te pueden censurar, increpar, regañar, abroncar o amonestar, y que no merece ninguna reprensión alguna por los méritos y las acciones que él hace. ¿Estás entendiendo lo que esto significa? Tú tienes, yo tengo que ser irreprensible. El enemigo va a levantar a cuanta persona que tenga maldad en su corazón, que sea tierra mala, en contra de nosotros, pero tú y yo tenemos que entender que tú y yo tenemos que ser irreprensibles. ¿Para qué dice? Para el día en que venga Cristo. Mira, todo lo que tú y yo tenemos que de aquí, de nuestra vida, ¿verdad? Porque Cristo puede venir aquí o aquí, no lo sabemos. Pero entonces, desde el día que naciste, desde el día que te convertiste a Cristo, no es del día que naciste siendo un bebé, no, el día que naciste, cuando aceptaste a tu Señor y a tu Salvador, a Cristo Jesús como tu Rey, como tu amigo, como tu Dios. De ese momento al último día que vas a expirar y vas a morir, Cristo puede venir en cualquier de este tiempo o después de este tiempo, no importa. Pero el asunto es que en este periodo tú tienes que encontrarte irreprensible. La gente va a hablar mal de nosotros, la gente nos va a calumniar, la gente va a decir lo que les dé la gana porque son malos. Pero ante Dios eso es otra cosa. Ante Dios tú tienes que estar irreprensible. Mira, por amor de Dios. Esto a mí me emociona. ¿Saben por qué? Porque mientras vos más querrás a Dios, mientras vos más ames a Dios, mientras vos más tengas una relación con el Espíritu Santo, vas a fluir en todo lo que es sobrenatural. Y cuando tú fluyes en lo sobrenatural, lo carnal va muriendo solo. Porque el demonio te va a tirar, pero es tanto lo sobrenatural, tanto lo que te cubre, lo que te llena, tu mente, tus ojos, tus oídos, que lo que te den a ver en el Espíritu inmediatamente lo vas a rechazar, lo vas a quitar. Vas a caminar en un ámbito de poder tan limpio. Es el Espíritu, no somos nosotros, acuérdate de eso. Pero vamos a caminar en ese ámbito sobrenatural tan limpio, que cuando tú toques algo que no es de Dios, lo vas a sentir de inmediato. Tenemos que entender que cuando tú y yo caminamos de esa manera, vamos a estar llenos de frutos, llenos de la presencia de Él, llenos de su santidad,
de su justicia, de su amor, de todo lo que Él es, de todo lo que Él quiera ponernos y darlo hacia otros. ¿Ok? Filipenses 1:27, allí mismo, vámonos al 27 que dice: solamente dice que os comportéis hoy. Tu comportamiento, qué haces, dónde andás, qué decís, cómo obrás, cómo trabajás, cómo haces todo en tu vida. Dice, cómo es digno, no digno de fulano, ni de fulana, ni de menganito que hable mal de vos a vos. ¿Qué te importa? La gente no nos importa. Lo que nos importa es Dios. Y aquí dice que os comportéis como es digno. Porque usted no va a hablar una cosa y va a hacer otra cosa. Eso no es digno de Cristo. El final tuyo, si estás haciendo eso, o mío, si yo hago eso, es destrucción. Dice, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Quién es el Evangelio en sí? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Usted combate por la fe, usted no contiende, usted no pelea por la fe. Usted dé la palabra que tiene que dar y olvídese estar en discusiones tontas. Va a haber un enfrentamiento. Va a haber un rompimiento, porque la palabra es espada. Va a haber un golpe, porque la palabra es un martillo contra el mal. Cualquier otra persona que tú le das espada y tú le das martillo, se goza en el Espíritu. Nos gozamos en la fe que nosotros tenemos en ese Evangelio que Cristo dejó fundado. Amada iglesia, tú y yo no somos cualquier cosa. Tenés que entender, cuando tú, vuelvo a repetir, entiendes tu identidad plena, vas a comenzar a caminar en ese espíritu en ámbito limpio, en ámbito puro, sin contaminarte lo que ves, lo que oís, lo que hablas. Esas palabras groseras y vulgares no van a existir en tu boca. Y si se te salen, pues te vas a dar cuenta, ups, que eso se te salió, ok, se salió, pero no más. Porque aquí es perfeccionamiento. Tú y yo tenemos que estar dale y dale y dale, esto es diario. ¿Y por qué? Para matar la carne, para matar el ego. Y fluir únicamente, y que sea la voz del Espíritu Santo la que nos guíe, la que nos enseñe, las que nos hable, las que nos redarguya, la que nos diga si estamos o no estamos bien. Él, no el hombre. Él, no el hombre. Entendamos eso, ¿ok? Vamos a entender, ¿ok? Que tú y yo, viviendo dignamente ante Dios, viviendo de manera correcta ante Dios, viviendo de manera como Jesucristo vivió, que no se creía mejor que nadie. Jesucristo no existió, no ha existido en esta tierra, ni siquiera Juan el Bautista, pues, porque cuando Jesús habla de Juan el Bautista, ¿okay?, que no existe persona más grande que hubo en la tierra que él, dijo Jesucristo, ¿ok? Ni aún así, como el mismo Juan dijo, no soy digno ni siquiera de atar la soga de la sandalia del zapato de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Nuestro modelo a ser es Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. En muchos lados de la palabra de Dios, Pablo dice, copiame o hacer lo que yo dije o esto y el otro. Lo está haciendo como un ejemplo porque la otra persona no sabía. Pero nuestro ejemplo a seguir no es Pablo, nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo. Jesucristo, ¿ok? Guiados por el Espíritu Santo para poder llegar al Padre, ¿ok? Tú y yo tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor
y temblor. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación mala. Peor de lo que era cuando Noé vivía. Más perversa de cuando Noé vivía. Así que imagínate, en aquella época, en aquellos tiempos, Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. Solo cenizas quedaron ahí. Esas dos ciudades. ¿Por qué? Por la sodomía que existía. En la época de Noé trajo agua por la maldad que había, por la perversidad que había. Nosotros viviendo en un tiempo peor que el de antes, esta tierra está, sabemos muy bien, designada para fuego. Dice que los elementos se van a derretir. Y tú y yo tenemos que ser luz en medio de esta generación mala. Nos odien o no nos odien, nos aparten o no nos aparten, usted tiene que ser fiel a Dios, dando espada y dando martillo. Si usted va a decir que Dios es amor, Dios es amor, pero ojo, cuidado. Usted tiene que hacer llamado al arrepentimiento. Usted no puede permitir gente practicando pecado. La iglesia está destruida como está, en la condición caída que están muchos templos, porque se han permitido gente practicante de pecado, alabando y adorando a Dios. ¿Por qué? Porque vuelan la plata. ¿Acaso son ustedes irreprensibles? No, señores, ustedes son falsos. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes forman parte de la misma generación mala y perversa, nada más que metidos con capucha para disfrazarse. También las personas se disfrazan de gente buena cuando no lo son. Gente hipócrita, gente que calumnia, gente que murmura, gente que está destruyendo instrumentos del infierno, destruyendo desde adentro la palabra de Dios y la iglesia de Jesucristo. Ya no hay una cobertura del Espíritu Santo, porque la única cobertura que tú y yo necesitamos, la única cobertura que Dios dejó para la iglesia que Él fundó, fue la cobertura del Espíritu Santo. Usted no necesita un currículum vitae, un currículum de vida para decir fulanito viene de tal iglesia, fulanito viene de tal. No, señor. ¿Sabe quién es su representador? ¿Sabe quién es su cobertura? El Espíritu Santo de Dios. Irreprensible ante los hombres. Siendo luz ante todos. Apegado a esa palabra. Apegado a esa palabra de vida. Cristo tiene que ser nuestra vida, nuestra guía, nuestro Padre, nuestro Maestro, nuestro Consolador, todo, absolutamente todo, porque Él fue el que hizo el holocausto, Él fue el holocausto, Él fue obediente a su Padre y murió en esa cruz. Tienes que entender lo que significa esa cruz para que tu espíritu lo entienda. Y cuando tu carne se quiera rebelar, tu espíritu diga no. Eso significa estar firmes en el Señor. Cuando vos te das cuenta de esa vida, vas a darle el valor que esa vida tiene. Que no te lo mereces, porque todos somos malos. Pero tenemos la capacidad de hacerlo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Ok? Toda la cosa que Dios tiene planeada para vos y para mí, Él la va a ir perfeccionando. Como dice Filipenses 1:6, hasta el día en que venga Cristo. Y nos fue concedido por Cristo, ¿ok? Únicamente aquellos que creemos en Él, aquellos que padecemos por Él. Dios
El Espíritu Santo en nosotros es el que va a producir el querer como el hacer y esa buena voluntad para tener ese ánimo y esa fe para seguir adelante siéndole fiel a Dios. Que la justicia de Dios se salga de nuestra boca, sea en nuestros actos. Y entonces tú y yo vamos a poder decir que tenemos y que conocemos a Jesucristo. Que tenemos ese poder que hizo resucitar a Jesucristo, ese poder que hizo que Jesús creara milagros, resucitara a Lázaro y sacara miles y cientos de demonios de las personas. Es ese poder. Cuando tú participas de esos padecimientos, sabiendo que tu ciudadanía no es de estos cielos, no es de esta tierra, es de los cielos, como lo dijo Jesucristo. Mi reino no es de esta tierra. Entonces tú y yo vamos a poder estar firmes en el Señor. Pablo no dudaba en llamar amados a los destinatarios de la epístola, ya que estaban en el Señor, estaban en Cristo. Y es una expresión que tú y yo podemos encontrar a través de toda la Biblia, a través de todas las cartas a los filipenses. Pablo se refería a ellos por amados, porque Pablo sabía por las vidas que ellos llevaban, que estas personas eran verdaderos hermanos. Yo me cuido mucho de decir hermano o hermana. No, yo me cuido mucho. Si yo no tengo tiempo en tu vida y yo no veo cómo hablas, qué haces o qué no haces, con el tiempo, ver tu fruto, yo no te voy a amar si él es mi hermano, si ella es mi hermana, no. Yo prefiero decirte amado, amada. Así es la cosa. Así es la cosa. Pablo demostró el amor que él tenía por cada de sus amados filipenses, por la posición que ellos tenían en Cristo. Y no solamente por eso, sino también por la relación personal que había entre ellos. Porque cuando tú y yo somos del remanente, cuando tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, va a ser algo que tú y yo vamos a fluir. Eso va a ser como el agua de un río. Cuando tú y yo no tengamos el mismo espíritu, yo tengo el Espíritu Santo y vos no tenés el Espíritu Santo, vamos a chocar. Si vos no sos luz, vamos a chocar. Vamos a chocar. Filipenses 4.1. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4.1. Filipenses, por favor, si tienes tiempo, léete Filipenses, por favor. Dice Filipenses 4.1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados. Vuelvo a repetir lo que dice. Dice, repito, primero dice hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. Amada iglesia, una de las cosas más claras y lo sabemos perfectamente, que el sello de todo hijo de Dios es el amor que se demuestran unos con otros. ¿Ok? La expresión que estamos viendo aquí, cuando Pablo dice en este versículo, corona mía, indica que ocurrió y trabajó por ellos. O sea que a las personas a las que les habló fueron discipuladas por él. ¿Ok? En el día de Cristo se podrá gloriarse de su trabajo, ya que no fue en vano. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo se va a encontrar en el cielo con estas personas a las que él les predicó, a las que él les adoctrinó, a la que él con su esfuerzo y su amor, como tú y yo hacemos, dando la palabra a otros, nos vamos a encontrar con esas personas en el reino. Si estas personas siguieron manteniendo el esfuerzo, manteniéndose firmes en este evangelio, en este camino, nos vamos a encontrar en el reino, amada iglesia. Y vamos a tener un gozo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis que toda lágrima se nos va a ir.
todo llanto, todo dolor, todo eso nos vamos a olvidar. Eso va a quedar en el pasado. Por todo lo que vamos nosotros a vivir en el reino de Dios. Vamos viendo, vamos a ver lo que dice Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Tenemos que entender que tú y yo tenemos que tener en cada momento, que pase lo que pase, vamos adelante. Pase lo que pase, nos digan lo que digan. Bueno, sepamos lo que no sepamos, se haga o pase lo que sea. Nuestro llamamiento vino de Él. Y nuestra carrera es terminarla con Él. Amada iglesia, tenemos que entender que, como dice Filipenses 1:1, aquí se les llama los santos en Cristo Jesús. El amor de Pablo no se basaba en lo fantástico que podían haber sido estas personas, en lo increíble o lo que fuera, ¿ok? Sino por el contrario, ya que sabemos que entre las personas habían personas muy conflictivas, ¿ok? Desgraciadamente había gente conflictiva. Podemos ver lo que menciona Pablo en Filipenses 4:12, ¿ok? Que habla sobre Evodia y Síntique, ¿ok? Estos filipenses eran hermanos y hermanas amadas porque estaban en Cristo, ¿ok? Pero eran gente conflictiva. De igual manera tú y yo estamos siendo amados por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Por nosotros. Veamos lo que dice Filipenses. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Y vamos a leer en Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, no cualquiera, sino muerte de cruz. Mira, a Jesucristo lo pudieron haber matado en aquella época de cualquier manera, tirado en un, qué sé yo, con que se lo comieran las fieras, que se hubiera podrido en una cárcel, lo hubieran matado a espada, le hubieran cortado la cabeza. No, pero fue a muerte de cruz, que era lo peor que una persona podía recibir de castigo y de sufrimiento, matarlo y colgarlo de una cruz. Entonces tú y yo tenemos que entender que en Él, en Cristo, somos hijos e hijas de Dios. Podemos llamar a nuestro Dios nuestro Padre, ya que no somos pecadores caídos, sino ciudadanos del cielo, que estamos redimidos. Somos hermanos, somos santos y estamos siendo amados por Dios en todo tiempo. Así que de igual manera, amada iglesia, en la exhortación que vamos a leer ahorita, ¿ok? Volvemos a leer lo que dijo Efesios 3. Vamos a leer lo que dice Efesios 3. Vamos a Efesios 3:1. Esto es algo que tenemos que tenerlo en la mente. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amada iglesia, las cosas de Dios tenemos que estarnoslas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Dice el 3. Saltemos al 3.
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amada iglesia, nuestra condición es bien clara. Tú y yo no necesitamos conquistar la bendición de Dios, porque eso ya lo hizo Jesús por nosotros. Y tú y yo tenemos que fortalecernos en ese holocausto, fortalecernos en su presencia. Él lo sufrió todo, Él conoce todo de nosotros, y por eso Él dijo: voy a pedirle al Padre que os envíe otro consolador. Tú y yo no necesitamos hacer nada, para lo cual tú y yo no estamos preparados. Esto no es difícil de entenderlo. No es difícil de entenderlo, pero el problema de la gente es creerlo y que lo haga suyo. Pero a pesar de esto, para muchos es difícil. Y para muchos que no quieren matar la carne, es una posición sumamente difícil. Y resulta un trabajo diario terrible. Y no lo es, amada iglesia, no lo es. ¿Saben por qué? Porque cuando tu carne ya está muerta, tú no estás practicando pecado, estás viviendo en santidad. Usted no puede decir que vive en santidad si usted está practicando pecado. La palabra de Dios dice que todo aquel que practica pecado es hijo de Satanás. No podemos engañarnos nosotros. Nosotros tenemos que buscar cómo trabajar en nosotros mismos, porque esto no es competencia contra el hermano. ¿Ok? Toda esta guerra espiritual que tú y yo tenemos con esto físico, ¿ok? No es cosa fácil, pero sí lo podemos hacer porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Así es que no caben, el no estar firme en Dios. Deja de poner excusas a tu carne, deja de alimentar tu carne, deja de ponerle excusas de pecado, arrepentite, deja de practicar pecado, ¿ok? Tú y yo no tenemos que ir detrás de los principados ni de las huestes espirituales contra las que tú y yo tenemos guerra todos los días del mundo, ya que ellos van a ser los que nos busquen. ¿Por qué? Porque somos luz. Cuando las tinieblas ven luz, ahí hay ataque. ¿Por qué crees que tienes tantos problemas? ¿Por qué crees que tienes tantas enfermedades? ¿Por qué crees que tienes tanto rechazo, tanto odio de tu propia familia? Por la luz que tú eres, por lo que está dentro de ti. Nosotros tenemos a Cristo Jesús y nosotros tenemos la mejor defensa del mundo. No existe nada ni nadie que pueda contra Él. Tenemos que entender que la única dificultad que tú y yo tenemos somos nosotros mismos. Es esta carne mala que tú no quieres matar. Entonces estás todo la vez y dale y vuelves a caer en la lengua y que esto, que el otro. No, Señor. Hay que vivir en santidad, y cuando se vive en santidad tú vas a vivir firme, firme. Ya basta de estar como un yoyo, sube y baja, sube y baja. Ya basta de estarle dando excusas a la carne mala. Ya basta de estar con esa, como te dijera, con ese pie en el mundo y un pie en la iglesia. Ya basta de ese juego. Ya basta. Si tú quieres entrar en ese reino, vas a tener que matar tu carne. Vas a tener que matar tu carne para que tú puedas extenderte, para que tú puedas ensancharte, para que tú puedas crecer y madurar en este camino. Para no estar en los mismos rudimentos de siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir clavando a Cristo en la cruz? Porque la vez que tú caes, lo volvés a clavar. ¿Que acaso lo que hizo ya no es suficiente? ¿Que acaso la sangre de Él no es suficiente? El que no da el nivel eres tú, pero lo que Él hizo es más que suficiente. Si tu naturaleza humana tú no la sujetas y la llevas cautiva,
tu pensamiento, tus deseos, tu conocimiento, todo como dice 2 de Corintios 10:15, a Cristo, vos nunca vas a poder levantarte. Porque vas a estar cae y levanta, cae y levanta, cae y levanta. Y no me traigas el versículo que dice el santo cae 7 veces y Dios lo levanta. Un momento. Podemos caer porque Dios dice que vamos a caer y puede ser que necesitemos a veces esas caídas. Pero va a llegar un momento que, como dice la palabra de Dios también, que Él mismo nos va a mantener sin mancha y sin caída por amor a Él mismo. Tenemos que entender que todo lo que es la palabra de Dios, tenemos todas las herramientas. No hay excusa. Están todas las herramientas dadas. Y la primera, la número 1, es la oración. La oración. Esa oración te va a hacer que tú tengas una comunicación directa con Cristo, con el Espíritu Santo, con el Padre. Vamos a Filipenses 4. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Nada. Nada. Cuando vos estás afanoso, ¿ok? Quitas tus ojos de la meta que es ese reino. Quitas los ojos de Cristo. Quitas tus oídos del Espíritu Santo. Cuando tú oras, ese afán se quita completamente. Eso que, ay, ¿ahora qué? Y esa desesperación. Ay, ¿qué es eso? Si tú estás en ese nivel, ay, que esto, ay, que lo otro, es que simplemente tú no estás orando. Ve qué sencillo. Estás militando en la carne. ¿Y acaso la carne no tiene que estar ya crucificada y muerta? Analiza tu propia condición. Tu condición no es ponerte a competir con el otro, porque van a haber millones que van a estar en mejor condición que vos o que yo. ¿Ok? Y dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracia. Aquí no dice que nosotros tenemos, yo decreto, yo declaro. Amada iglesia, por amor de Dios, la palabra nos dice bien que tú y yo tenemos que venir con oración y ruego y súplica ante Dios. Y con acción de gracias. Porque sabemos que cuando tú y yo vivimos en santidad, cuando tú y yo estamos haciendo su voluntad, cuando tú y yo estamos siendo aprobados en todo tiempo por el Espíritu Santo, vamos a vivir en esa acción de gracias. Gracias, Padre, bendito sea, gracias porque tú eres bueno, porque tú no me abandonas nunca. Gracias por guiarme. Gracias, de tu lengua van a salir esas gracias. Gracias porque tú eres poderoso. Gracias porque tú puedes más que todo. Gracias por esa fortaleza que me das. Gracias por la paz que me das. Gracias por ese amor que me das. Gracias, gracias, gracias. Padre, te suplico, mira esta situación, Dios Todopoderoso. Haz tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pido. Esa es nuestra arma mejor. La mejor arma que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Mira lo que dice el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando usted está orando y rogando y dando gracias, usted va a vivir con paz. Usted va a reconocer en realidad lo que es la paz de Dios. Que ni que se caiga tu casa encima, ni que perdas absolutamente nada y estés con la ropa que tengas puesta sin nada que comer, ni aún en esos momentos vas a perder la paz de Dios. ¿Por qué? Porque dice que va a guardar tu corazón, no te vas a angustiar, nada de esas cosas. ¿Ok? No vas a estar afanoso por nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora yo? No. Él va a guardar tu corazón, que vas a estar confiado y tranquilo. Y tus pensamientos, vas a estar con el Padre. Que se haga tu voluntad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ahora dime dónde voy. Ahora dime qué hacer, Espíritu Santo. Una paz que no todo el mundo comprende. Pero los que tenemos, ¿ok?, ese camino y seguimos esas instrucciones en todo tiempo, porque si no las seguimos, vuelvo a repetir, entre comillas, no es competencia contra nadie. Este es asunto tuyo, este es asunto mío.
Nuestra carrera es contra nosotros mismos, no contra nadie más, porque la salvación es individual. Por eso es que mi trabajo es decírtelo para que vos lo apliques. Y yo te digo que funciona porque yo ya lo aplico y lo aplico a diario. A diario. Da gracias a Dios por todo, empezando porque estás respirando. Que tiene ama y te estás ahogando. No importa. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En medio del problema, da gracias. Bendícelo, glorifícalo. Y Dios te va a dar tu milagro cuando Él considere que necesites ese milagro de sanidad. Amada iglesia, la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos habla y esto es bien claro. Esto es, tenemos 45 minutos, 15 minutitos más, porque vamos a hacerlo. Si podemos menos de una hora no es nada para que le dediques a Dios, para que aprendamos las cosas de Dios, ¿ok? El pensamiento en Cristo llenará tu mente con los pensamientos correctos, ¿ok? ¿Qué es lo que dice eso? Lo acabamos de leer. Ahora vamos a leer ahí mismo donde estábamos en Filipenses, vamos a leer el 8. Vamos a leer el 8. Es que todo tiene una respuesta, todo tiene un nivel, todo tiene un porqué. Dice, por lo demás, hermano, todo, me encanta porque Dios nos dice un poquito, mediano, grande, nos dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo empieza aquí, tu guerra. Todo empieza aquí, tu guerra. Dale y dale y dale con esos pensamientos. Pero si tú tienes sometida tu mente, orando y dando gracias y suplicando a Dios, esa paz va a cubrir tu mente, va a cubrir tu corazón. ¿Qué más necesitamos? Es todo lo que necesitamos para mantenernos firmes. En eso pensado. Mira que es importante los pensamientos, porque hay gente que habla muy bonito, que actúa muy bonito, pero aquí están podridos. Aquí están podridos. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo no sabe los deseos de tu corazón? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no oye, no conoce los pensamientos, lo que sale de tu cerebro? Vos pensás una cosa, pero decís otra. Vos pensás una cosa, pero haces otra. Los hijos de Dios, lo que pensamos tiene que estar sujeto, los pensamientos, nuestro corazón, guardados en Cristo Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestro punto de gloria. Él es nuestro punto de poder. Él es nuestro punto de todo, de vida. Cuando tú veas a Jesucristo de esa manera, te vas a dar cuenta que sin Él no vas a poder vivir, sin Él no vas a poder bañarte, sin Él no vas a poder respirar, sin Él no vas a poder pensar, sin Él no vas a poder existir en total. Sin Él, Cristo Jesús tiene que ser absolutamente todo para ti, porque Él dio todo para ti. Todo, iglesia, todo. La obediencia a Cristo, la obediencia es una de las cosas más importantes para Dios. Cuando tú pones en acción estos mandamientos, estas instrucciones, ¿ok? Entonces Dios te va a dar poder, Dios te va a dar paz, Dios te va a dar autoridad, Dios te va a dar fortaleza, Dios te va a dar todo lo que tú necesites para mantenerte firme en Él. Oídos sordos a críticas, oídos sordos a lo que hablen mal de ti, oídos sordos a lo que digan que fulano y que... Oídos sordos. Usted sea obediente a Dios y usted va a ver cómo Dios va a obrar por usted. En todo, amada iglesia, en todo. Yo he llegado a un punto y me imagino que hay 1000 niveles más todavía para llegar, para madurar,
en que yo estoy cocinando y el Espíritu Santo, créalo o no, me va indicando cómo hacer algo que yo no sé hacer. El Espíritu Santo me ha guiado a mí cuando yo estoy cosiendo ropa o haciendo algo, sacando un patrón que yo nunca lo he aprendido. Él me enseñó a hacerlo. La gloria es de Él únicamente. Todo lo bueno que vos y yo hagamos es de Él, viene de Él. Cuando tú separes esas dos cosas, tú separas tu persona y deja que sea Él el que envuelva tu persona. Todo lo que tú digas, la gloria para Él. Todo lo que tú hagas, la gloria para Él. Todo lo que tú pienses, la gloria para Él. Todo lo que tú aprendas, la gloria para Él. Todo lo que tú hiciste y no sabías cómo hacerlo y lo hiciste, la gloria para Él. La gloria, la gloria, la gloria siempre para Él. ¿Y cuál va a ser el resultado? Y con esto cierro, porque serle fiel a Dios es fácil. Se te va a hacer difícil si tu mente dice que es difícil. Se te va a hacer difícil si tu carne dice que es difícil. Ya te dije cómo sujetar tu mente y cómo sujetar tu corazón. Ahora te toca a ti aplicarlo. No hay excusas. En este camino no hay excusas. Vamos a leer Filipenses 9. ¿Cómo? ¿Qué pasará cuando tú apliques todo esto? ¿Qué te pasará? Y tú lo vas a notar. Lo que aprendiste hoy, lo que has recibido hoy de parte del Espíritu Santo, lo que has escuchado hoy que el Espíritu Santo quiere que escuches, y lo que vistes que yo te he dicho, hacelo, hacelo, hacelo. ¿Ok? Y el Dios de paz estará en cada uno de nosotros. Dice el versículo, como está escrito, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amada iglesia, con Dios siempre vamos a salir ganando. Con Dios siempre tenemos todas las armas para ganar esta guerra, para ganar nuestras batallas diarias. No más excusas a tu carne, no más excusas a tu pecado. Y acuérdate, tus pensamientos, tus deseos, sujetarlos, someterlos a Cristo Jesús. Cuando ores, suplica, pide y no te olvides siempre de estar dándole gracias a Dios. Eso nos hará llegar hasta el fin, que es lo que tú y yo necesitamos, llegar hasta el fin, firmes en la fe, siéndole fieles a Él en todo, sin contaminación y en santidad. Reciban todo mi amor en el nombre de Jesús, con ósculo santo.